En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, todos estos domingos nos ayudan a reflexionar sobre la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo. Esta venida gloriosa que la esperamos y la proclamamos en cada Eucaristía. Después que el sacerdote consagra el pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo, decimos nosotros: Señor, recordamos tu muerte, proclamamos tu resurrección y esperamos tu segunda venida. Y nosotros en nuestra iglesia, cuando ponemos las velas en el altar, no son para adornar el altar, sino es un signo para decir que estamos en vigilia. Antiguamente no había la luz, electricidad como hoy en día. La gente vigilaba con una vela. Entonces, cuando nosotros ponemos las velas, quiere decir que estamos en espera, esperar a la segunda venida del Mesías. Y nosotros sabemos muy bien que Jesús en la primera venida vino como un niño. Necesitaba de todos, el cuidado de María, la guardia de San José, hasta los animales necesitaba de su aliento para que pueda estar caliente, para que le dan calor. Pero también Jesús vivió como cualquier uno de nosotros, menos en el pecado, por supuesto. Trabajó con sus manos para tener el pan de cada día. Y fue haciendo el bien, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, con todos, liberando a los cautivados por los espíritus del demonio, sanando a los enfermos, anunciando la buena noticia. Pero Jesús, después de su muerte y resurrección, nosotros sabemos que subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre para interceder por cada uno de nosotros. Pero este mismo Jesús ha de venir para juzgar a los vivos y los muertos, lo que nosotros proclamamos en nuestro credo. Y nosotros esperamos, pero esta vez su segunda venida no va a ser que Cristo necesitaba a todos, más bien todos necesitamos su misericordia. Por lo tanto, cuando Él aparece, todas nuestras obras van a estar delante de Él. Y Él lo dice claramente en el Evangelio: los que hicieron el bien a la vida eterna, los que hicieron el mal al juicio. Y nosotros sabemos que antes de esta venida va a aparecer la cruz del Hijo del Hombre. ¿Cuál es la señal del Hijo del Hombre? Es su cruz. Por eso la iglesia, cuando apareció la cruz a Constantino, pensó que era el final, porque apareció la señal de la cruz y diciendo: con esta señal vencerás. Y pensaron que iba a terminar el mundo. Y hoy en día Jesús nos advierte: van a salir a decirles: está aquí Jesús, no salgan. Está allí, no salgan. Nosotros tenemos la fe de los apóstoles. Lo que la iglesia nuestra nos enseña, esta es la verdad. Y esta es la verdad que murieron por ella muchos mártires a través de los siglos. No cuando un charlatán me dice y yo lo sigo. Yo tengo la fe de los apóstoles, la fe de los doctores de la iglesia, la fe de los padres de la iglesia, la fe de los santos, la fe de los confesores. No la fe de uno no sabemos ni de dónde viene ni a dónde va. Y nosotros, por no conocer, por tener una ignorancia total de nuestra fe, un charlatán me dice: aquí está el Señor, yo corro atrás de Él. Y Él me usa. Y Él aprovecha de mí. Y Él me lleva a la perdición final. Yo no puedo captar cómo un católico, conociendo bien su fe, deja su iglesia. ¿Qué vas a encontrar fuera de tu iglesia católica? El testimonio
de los santos que nos muestran, el amor de los que entregaron su vida que nos muestran. ¿O usted le gusta pasar su tarjeta y pagar el diezmo a no sabemos quién? ¿Te encanta esto? ¿Por qué? Porque el cura me habló mal o la monja me educó un poquito rígidamente. Yo dejo la iglesia católica. Dejo la iglesia donde hay los sacramentos, donde Jesús se hace presencia real, verdadera, sustancial. Dejo la iglesia donde hay tantos mártires dieron su vida por ella, para ir donde hay un guitarrista, un tambor, una orquesta, y esto me agrada. Esa es la fe. No, querido, no. La fe es la que mostraron en su vida y en su muerte fieles, testimonios, testigos. Esta es la fe verdadera. Y yo me acuerdo un chiste, un cuento, que una señora anciana en mi pueblo nos contaba, nos unía a los niños, no había televisor cuando recién yo empecé a usar la razón. Y esta viejita nos llamaba. Nos contaba de que había un pastor, sirvió a Dios toda la vida en la oración, en la contemplación, y cuidaba su rebaño. Y le dice a Dios, quiero ver el cielo, solo por 3 días. Y rezaba día y noche para ver el cielo. Y Dios le dice, te voy a mostrar el cielo con una condición, que no puedes hablar nada. Entonces le dijo, estamos de acuerdo. Subió al cielo. El primer día vio que había un burro podrido, muerto, le salen los gusanos, y unos 2 personas quieren tirarlo y no lo tiran. Entonces él dice, tírenlo y no más, porque es un asco. ¡Pum! Cayó en la tierra. Segundo día, fue a un lugar que había una carnicería hermosa, toda limpia, la carne bien puesta, etc. Y había un mugre, la sangre, el olor terrible. En esta no entraba nadie y en esta sí la gente. Y él dice, ustedes son locos, van donde hay sociedad, donde hay algo asco, vayan a la limpia, se cae. Y el tercer día también reza al Señor y el Señor lo lleva y va a un jardín y ve a un señor con la higuera, brevas, ustedes las llaman, juntando en la canasta todo tipo de brevas. La recién crecida, la más madura, la podrida, ponía todo en el mismo. Pero esto ya no le va a servir para nada. Y cae en la tierra. Llora, llora, llora. Y le dice al Señor, bueno, si no me quieres más llevar al cielo, explícame lo que yo vi. Y acá está la sabiduría. En el primero, cuando vio este burrito, era el pecado que se apodera de nosotros y a veces nos hace sentir asco y nos ve que hay como gusanos que saliendo de nuestra condición y no podemos dejarlo. Estamos como atrapados a este pecado. ¿Cuántas veces yo quiero cambiarme y no puedo o no estoy dispuesto para cambiar? El segundo, donde hay santidad, donde hay pureza, donde hay cosas buenas, no entra, o si entra, entra muy poca gente. Y donde hay suciedad, donde hay pecado, donde hay asco, montones de gente se van. Y acá tengo que preguntarme dónde voy yo. Y la tercera, las edades. Unos nacen y mueren muy niños, otros un poquito más jóvenes, adolescentes, jóvenes, grandes, maduros y ancianos. Esta es la sabiduría que nos enseñaban. Hoy, cuando yo escucho el Evangelio, dice Jesús, si les dicen aquí o allá, no vayan, ni al desierto ni a la ciudad.
Tú tienes a Jesucristo en el Evangelio y en la enseñanza de la Iglesia Católica Apostólica. Esta es la Iglesia nuestra, porque en su nombre vendrán muchas personas, y dice el Evangelio algo muy importante, cuando dice, incluso si fuera posible, ellos van a engañar a los elegidos. Van a engañar a los elegidos. ¿Cuántos son los engañados? Y nosotros no podemos decir, porque cuando decimos, molestamos a los que tienen un provecho. Por eso a la secta yo no puedo decir que es una secta. Ella puede nombrar lo que quiere decir de su identidad, pero yo no puedo decirle que es una secta. ¿Por qué? Porque esto se toca. Cuídense bien, hermanos. Yo no tengo que ver con los que ellos hacen, yo tengo que ver con ustedes, que dicen que son católicos y que son maronitas y que son creyentes. En la fe no se juega. En la fe no hay blanco y negro, o blanco o negro. No hay entre los dos, o con él o sin él. Soy un poco así, la fe es así. La fe es radical. No se puede jugar con nuestra fe. San Francisco, que estamos celebrando hoy. No voy a hablar de la lectura porque se equivocaron, leyeron otra lectura. San Francisco, hoy que estamos celebrando, vivía una vida tibia, una vida como muchos de los que dicen son cristianos. Era un joven con mucha plata, con belleza natural, y tenía todo. Y tenía también sus cosas y sus deseos carnales. Y vivía una vida como todos los jóvenes de su edad. Hasta el día que iba a defender al Papa, no porque era creyente, pero porque en este tiempo había gente con el Papa y gente no querían el Papa, porque el Papa dominaba toda Italia. Cuando él estaba yendo en la llanura de Asís, entra a una iglesia de ruinas. Tenía una cruz. Y esta cruz era antiquísima, pero es una cruz de ícono, no es una cruz normal. Y él, contemplando en la figura de Cristo dibujada o escrita en este ícono, que es la cruz, siente la voz, Francisco, restaura mi iglesia. Quedó impactado porque el Señor le estaba hablando. No quiso seguir su camino. Decidió volver a Asís. Y allí empieza a construir la ruina de esta capilla que hoy en día se llama la Porciúncula, que está en la iglesia. Es una capilla dentro de la Catedral Grande de Nuestra Señora de los Ángeles en la llanura de Asís. Allí el Señor empieza a trabajar con su gracia en esta persona. Y cuando entra un día a la Eucaristía, lleno de joyas, lleno de vestidura hermosa, y mira a la puerta los pobres, los que tenían lepra de lejos, los enfermos, los que tenían sus bastones, ancianitos, estaban atrás. Y él entra con toda la pompa, se dice, toda la pompa, y se sienta adelante como los reyes. Y mientras estaban en la Eucaristía, él mirando la cruz se acuerda, Francisco, restaura mi iglesia. Y empieza a sentir como ahogado.
no podía seguir la Eucaristía y decide salir. Y va a su casa y empieza a tirar sus cosas a los pobres. Y el padre de él se enloquece. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás loco? Algún demonio entró en ti y lo echa. Y lo acusa delante del obispo. Y cuando está delante del obispo le dice, mi padre me dio esta ropa, yo se la dejo. Y quedó desnudo. Y allí empieza Francisco un camino de espiritualidad. En este tiempo, mucha gente empieza a adjuntar a él, a su causa. Y todos los que venían donde él querían vivir su alegría, su humildad y su entrega a Cristo y a su iglesia. Eran 6. Llegan a Roma para visitar el Santo Padre. El Santo Padre no quería recibirlos. En la misma noche, porque eran pobres, porque eran con vestido feo. En la misma noche, el Papa ve en el sueño la iglesia de San Giovanni del Laterano cayendo y ve a un pobre vestido de vestidura muy pobre apoyando con su hombro la iglesia y no la deja caer. Entiende el Papa que este es Francisco que pidió la audiencia. Y cuando llega Francisco a la presencia del Papa, el Papa se arrodilla pidiéndole perdón y pidiéndole que rece por él. En este momento, Francisco se arrodilla también y le pide al Santo Padre la bendición para su nueva orden. Y funda a los hermanos frailes menores. Empieza la gente de Asís a ver cómo estos frailes están descalzos, están pobres, bajo la lluvia, en la nieve, cantando, alabando, viviendo la alegría del Evangelio. Se emociona mucho Santa Clara y le dice a Francisco, quiero ayudarte en tu misión. Él le dice, quiero una congregación que rece por nosotros. Nosotros anunciamos el Evangelio y ustedes en el convento rezan por nosotros. Santa Clara era una reina de belleza. Le pide a Francisco cortarle el pelo. Quiere decir que ya está obediente a lo que él quiere y empieza a fundar la congregación de o la orden de las clarisas que hoy en día están en todo el mundo y viven la vida de claustro, viven la vida de oración. Y sabemos que todo el mundo en Asís se emociona por la misión de San Francisco y pide que sea como él, pero están casados, ¿qué hacen? ¿Cómo van a dejar sus esposas o sus esposos? ¿Cómo van a dejar a los niños? Y Francisco le dice, vamos a hacer la tercera orden para los laicos. Ustedes pueden vivir su vida consagrada dentro de la familia y dentro del mundo. Y así San Francisco empieza a renovar la iglesia desde adentro, desde adentro. En la historia hubo muchos que trataron de renovar, porque la iglesia es santa por su cabeza, pecadora por nosotros, los miembros. Y siempre necesitamos una renovación. Unos de nosotros son como Francisco, que desde adentro, por amar a la iglesia, por sentir que somos hijos, no la acusamos, más bien la ayudamos para renovarse. Y otros, lamentablemente, como aquel que dijo que es reformador, Martin Luther, cuando llegó el Papa a su tumba, el Papa Juan Pablo II, le tocó y le dijo, ¿qué has hecho dentro de la iglesia? ¿Por qué? Porque él salió de la iglesia acusándola. En cambio, Francis quedó en ella, arreglándose él y la arregló de adentro.
nosotros estamos frente a una decisión. O soy hijo de la iglesia y tengo esta convicción que Dios me hizo nacer en esta iglesia para amarla, servirla. No solamente yo me caso en la iglesia, debo casarme para la iglesia. No soy solamente monje y sacerdote en la iglesia, sino monje y sacerdote para la iglesia. No soy obispo en la iglesia, soy obispo para la iglesia. Cuando yo tengo esta convicción, vivo la vida diferente. Hoy pidamos al Señor, con la intercesión de San Francisco, que nos conceda la alegría cristiana, la humildad evangélica y la entrega total a la Santa Iglesia. Amén.